Hola, ¿qué tal? Soy la profe Erika y vamos a iniciar en esta clase 1 nuestra disciplina, nuestra asignatura Língua Espanhola, Fonética y Fonología. En esta clase vamos a iniciar el estudio a partir del signo lingüístico, que es una unidad muy importante formada por los fonemas, la unidad mínima, ¿no?, de las lenguas, ese sistema que es utilizado principalmente como sistema de comunicación. Entonces, en esta clase inicial vamos a hablar primeramente del signo. Después vamos a adentrar ahí a la disciplina en otras clases y vamos a adentrar en ese contenido. ¿Perfecto? Entonces, a ver, en esta clase vamos a priorizar la idea del signo lingüístico. Es decir, vamos a definir el concepto de signo, bien cómo vamos a reconocerlo en sus diferentes formas. Perfecto. En el lenguaje. A ver, la lingüística es la disciplina que se dedica al estudio del lenguaje humano. Entonces, todo lo que se refiere al lenguaje es objeto de estudio de una gran área que se llama lingüística. Por lo tanto, el objeto de investigação, o objeto de estudo, toda ciência tem um objeto de estudo, um objeto de pesquisa, que em espanhol decimos objeto de investigação. Por lo tanto, el objeto de investigación de la lingüística es la lengua, es decir, una de las herramientas de la comunicación humana. ¿Por qué una de las herramientas de la comunicación humana? Porque tenemos también los lenguajes no verbales, es decir, los gestos, expresiones fisionómicas, el lenguaje corporal, los símbolos, los colores, que no vale aquí, no es nuestro objeto de investigación en esta disciplina, ¿vale? Entonces, el objeto de investigación de la lingüística es una de las herramientas de la comunicación humana, es decir, son las lenguas naturales. ¿Qué son las lenguas naturales? Las lenguas que fueron evolucionando a partir de las lenguas primarias, del griego, del latín y de otros idiomas indígenas, ¿vale? Entonces son lenguas naturales. El español, el portugués, el inglés, el alemán, es decir, todas las lenguas que son utilizadas ahí por distintas naciones. Entonces, la lingüística es la ciencia que se dedica al estudio de las lenguas naturales. Perfecto. El padre, el fundador de la lingüística es el lingüista Ferdinand de Saussure, que ha sido un filósofo suizo. ¿Por qué el padre de la lingüística? Ferdinand de Saussure no ha sido el primero a dedicarse al estudio de la lengua. Sin embargo, es la obra de Ferdinand de Saussure, publicada en 1916, conocida como Curso de Lingüística General, que inaugura la lingüística como ciencia. Perfecto. Sin embargo, hay que señalar, vale destacar que esta obra fue publicada después de la muerte de Saussure, ou seja, o curso de Linguística Geral foi publicado depois, é uma obra póstuma, foi publicado depois da morte de Saussure, com base nesse curso de Linguística Geral que ele dava e nos materiais do próprio Saussure e nas anotações dos seus discípulos. Perfeito? Sin embargo, Saussure inaugura ahí la lingüística, sus estudios por la lingüística, y Saussure propuso una separación, un aislamiento dentro de la propia lengua con el objetivo de especificar el objeto de estudio de la lingüística en su época. Entonces, Saussure hace la separación entre lengua, conocida por langue, en la obra de Saussure, y habla, conocida por Pajol. Essa separação foi um intento, uma tentativa de definir melhor o objeto de estudo dessa nova ciência. Por quê? Ustedes verán que a lo largo de los estudios, hoy en día se privilegia, se da el espacio que merece el habla
en los estudios de la lengua, pero el habla es el lugar reconocido como el lugar del error. El habla es reconocida como la vertiente de la lengua que causa transformaciones, mientras que la lengua escrita está más estática. Perfecto. Entonces, Saussure, en un intento de definir ahí el objeto de estudio de la lingüística, acabó por separarla, aislarla entre langue y parole, língua y fala. En ese sentido, al separar habla, Saussure hizo al mismo tiempo, quiso decir, ahora voy a leer una citación de Saussure y vamos a evaluarla. Esas citaciones del curso de lingüística general. Separar lo que es social de lo que es individual. Es decir, lengua es social, habla es individual. Lo que es esencial, de acuerdo con Saussure, que es la lengua, de lo que es accesorio y más o menos accidental, que sería el habla. De ese modo, la lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente. La lengua sería ese registro pasivo, lo que vamos registrando a lo largo del tiempo, lo que vamos recibiendo de las lenguas naturales. Nunca supone premeditación y la reflexión no interviene en ella más que para la actividad de clasificar, es decir, como la lengua escrita está más estática, la investigación se vuelve más fácil, más simplificada, porque não cambia, a língua não muda muito. O que muda mais é a fala, os diversos usos, porque são individuais daquilo que é social, coletivo da língua. E nesse sentido, el habla es, por el contrario, un acto individual de voluntad y de inteligencia, en el cual conviene distinguir, primero, las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal. Es decir, el habla es individual y depende de la intención discursiva del hablante. El habla es producto de las combinaciones individuales de cada hablante con vistas ahí a alcanzar sus objetivos comunicativos. Así, el mecanismo psicofísico que le permita exteriorizar esas combinaciones. Entonces, ahí, el habla concreta en sí es ese mecanismo psicofísico que concretiza las acciones y los pensamientos. Perfecto, los pensamientos, las acciones individuales. En ese sentido, la lengua sería el conjunto de posibilidades del signo lingüístico y la parole, la realización concreta de esas posibilidades. Entonces, la lengua, ahí el conjunto de reglas, la lengua escrita, la lengua fija, sería ese conjunto de posibilidades de uso del signo lingüístico. El habla, la concretización, el poner en práctica ese conjunto de posibilidades. Así, de ese modo, Saussure eligió la lengua como terreno de sus estudios. Es decir, separó la lengua del habla y se dedicó solamente a la lengua, porque la lengua sería el lugar de investigación de lo que es social y esencial desde el punto de vista de Saussure. Y las pesquisas, las investigaciones no le intervienen a la lengua. Ou seja, as pesquisas, as investigações não interferem na língua falada, posto que a língua falada é o que muda. Isso nas primeiras observações linguísticas do Saussure. De esse modo, temos acá outra citação de Saussure. Vale señalar, es muy interesante conocer estos fragmentos de la obra de Saussure, del curso general de lingüística. Não hace falta que leas toda a obra. Não é necessário que você leia toda a obra, o curso de linguística geral. Pero, por lo menos, estos fragmentos que los separé que son esenciales, vamos a tener conocimiento. Entonces, ahí, de acuerdo con Saussure,
es un objeto bien definido en el conjunto heteróclito de los hechos del lenguaje. Es decir, la lengua debería ser el objeto de estudio de la lingüística porque es lo que estaba más bien definido. Se la puede localizar en la porción determinada del circuito donde una imagen acústica viene a asociarse con un concepto. La lengua es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, que por sí solo no puede ni crearla ni modificarla. Ese es un principio muy importante que vamos a reverlo cuando veamos la definición de signo lingüístico. El individuo solo no tiene el poder de modificar, tampoco de crear nuevos signos, de modificar o crear lenguas, solamente en lo colectivo, y eso se pasa en la lengua. No existe más que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad. Por otra parte, el individuo tiene necesidad de un aprendizaje para conocer su funcionamiento. Es decir, todo individuo necesita aprender sobre lengua para saber su funcionamiento y, consecuentemente, saber utilizarla, comunicarse. El niño, o sea, una crianza, se le va asimilando poco a poco. Los niños van aprendiendo la lengua poco a poco, sin aprender las reglas. Los niños cuando ingresan a la escuela ya son hablantes eficaces en una determinada lengua. Hasta tal punto es la lengua una cosa distinta, que un hombre privado del uso del habla conserva la lengua con tal de que comprenda los signos vocales que oye. Es decir, por más que el hombre no hable, si conoce la lengua la mantiene. En ese sentido, la lengua, diferente del habla, aún de acuerdo con Saussure, estamos basándonos en una citación de Saussure, es un objeto que se puede estudiar separadamente. Ya no hablamos las lenguas muertas, pero podemos muy bien asimilarnos su organismo lingüístico. Es decir, yo puedo estudiar la lengua separada del habla. Un ejemplo de eso que Saussure dio, de estudiar las lenguas muertas y que podemos seguirlo hasta hoy, es el estudio del latín. El latín no es hablado, es una lengua muerta e incluso así podemos estudiarlo. La ciencia de la lengua no solo puede prescindir de otros elementos del lenguaje, sino que solo es posible a condición de que esos otros elementos no se inmiscuyan. Es decir, la lengua puede prescindir de otros elementos del lenguaje, pero que esos elementos no se mezclen. Inmiscuir, mezclar. En ese sentido, mientras que el lenguaje es heterogéneo, es decir, múltiple, compuesto por varios elementos, la lengua así delimitada es de naturaleza homogénea, por lo menos es lo que creía Saussure. Hoy día ya sabemos que lengua y habla son modalidades de un mismo sistema, de una misma lengua, y son indisolubles. Entonces, esas son las ideas iniciales de Saussure. Es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido de la imagen acústica y donde las dos partes del signo son igualmente psíquicas, es decir, independen del habla. De acuerdo con Saussure, la constitución del signo lingüístico independe del habla. Así, sigue Saussure, la lengua, no menos que el habla, es un objeto de naturaleza concreta y esto es de gran ventaja a su estudio. Los signos lingüísticos, no por ser esencialmente psíquicos, son abstracciones, las asociaciones ratificadas por el consenso colectivo y cuyo conjunto constituye la lengua. Son realidades que tienen su asiento en el cerebro. Es decir, la lengua, aunque no sea la concretización de los pensamientos, la lengua no es menos concreta que el habla, por eso permite la investigación. Es eso lo que Saussure nos añadió. Además, los signos de la lengua son, por decirlo así, tangibles. La escritura puede fijarlos en imágenes convencionales, mientras que sería imposible fotografiar en todos sus detalles los actos de habla. Es decir, es posible concretizar la lengua, como si fuera una fotografía, una foto, una imagen, pero el habla es imposible. Entonces Saussure va siguiendo con varias justificaciones del por qué eligió el habla de por qué eligió la
la langue y no la parole. Así, la fonación de una palabra, por pequeña que sea, representa una infinidad de movimientos musculares extremadamente difíciles de conocer y de imaginar. Entonces, otra justificativa por no elegir el habla, Saussure nos da a respecto de la fonación, porque Saussure juzgaba que sería importante al estudiar el habla también la fonación, parte de la fonética, que forma parte de nuestra disciplina. En la lengua, por el contrario, no hay más que la imagen acústica, y esta se puede traducir en una imagen visual constante, pues sí se hace abstracción de esa multitud de movimientos necesarios para realizarla en el habla. Cada imagen acústica no es, como luego veremos, más que la suma de un número limitado de elementos o fonemas, susceptibles a su vez de ser evocados en la escritura por un número correspondiente de signos. Entonces, esa cuestión de la fonación de la palabra es perceptible en la lengua. La cuestión de la parole, ¿no? Del habla es perceptible en la lengua por la imagen acústica. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiso decir Saussure? Por la escritura, ¿no? Esta posibilidad de fijar las cosas relativas a la lengua es la que hace que un diccionario y una gramática puedan ser representación fiel, pues la lengua es el depósito de las imágenes acústicas y la escritura la forma tangible de esas imágenes. Es decir, la lengua, por medio de la escritura, posibilita el registro de estas imágenes de las palabras. ¿Perfecto? Entonces aquí un cuadro que resume de forma más clara y objetiva las grandes diferencias entre langue y parole, lengua y habla. Entonces aquí, la langue é social, essa avaliação vale até hoje, homogênea. Hoje em dia a gente já sabe que não é homogênea, porque Saussure se dedicava ao estudo da língua por meio da gramática, e não por meio da gramática de usos. Sistemática é um sistema, obedece a regras, é abstrata, constante, ou seja, é mais duradoura, mais constante. Já a parole, a fala é individual, cada um produz aí os seus enunciados de acordo com as combinações pertinentes da língua. É heterogênea, portanto, se é individual, é heterogênea, há diversas facetas. A sistemática não obedece tanto às regras, é concreta. Eu tenho a concretização por meio da fala. Varia e é momentânea, depende muito do referencial, do contexto de produção. Desse modo, aqui há mais características, ampliamos aí, não? A língua é mais conservadora, é ideal, porque a fala nunca vai ser como tal está ali. Na gramática, Saussure tinha a ideia de que fosse permanente, supraindividual, está acima do individual, é coletiva, é essencial, psíquica, é uma instituição que está registrada no caso da gramática, é a essência da língua, é a potencialidade da língua, é algo que ainda não é real, é algo em potencial. É um fato social, uma unidade no sentido de não ser heterogênea, é a forma da língua, o seu produto, e o indivíduo está subordinado a ela. Já a parole, a langue, ela é inovadora, porque ela é real. Ela vai se renovando. Ocasional, porque obedece ao quê? As vontades do indivíduo. Essas vontades mudam. Acidental. Por quê? Ela está de acordo com o contexto. Então, não é algo previsto. Psicofísica. Depende do pensamento, mas é a sua concretização física por meio da fala. Praxis, ação, à medida que eu falo, eu interfiro em outro ser humano, interfiro na minha própria existência. É a realidade, a concretização da língua. É um ato individual, representa, portanto, o que? A diversidade, porque cada um tem a sua forma de falar, suas combinações linguísticas. Substância da língua. O foco está no seu momento de produção, porque à medida que eu produzo, eu já emito sons. E o indivíduo é o senhor da língua, ele não está subordinado a ela, porque ele já produz e já emite.
En ese caso, de acuerdo con Quilles, Quilles será una gran referencia en nuestra disciplina, porque es un gran estudioso del área de la fonética y de la fonología del área de la lengua española. Entonces, Quilles va a definir mejor esa distinción entre lengua y habla. De acuerdo con Quilles, la lengua es un modelo general y constante para todos los miembros de una comunidad lingüística. Es decir, para Quilles, la lengua, de acuerdo con Saussure, es colectiva. Ya el habla es la realización del modelo general, es la lengua en cada miembro de la comunidad lingüística. Es decir, la lengua es colectiva, el habla es individual. En ese caso, la lengua sería un sistema, es decir, un conjunto de símbolos a los que Saussure designó llamarlos signos. Todo signo lingüístico, ¿qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico es la palabra. Perfecto? Então, signo linguístico é a palavra. Todo signo linguístico está formado por el significado y el significante. ¿Qué sería el significado? Es el contenido de la palabra, la sustancia, es el sentido, es la idea a la que asociamos en nuestra mente. Por ejemplo, si te digo árbol, árvore, vai imaginar, independente do tipo de árvore, não pode ser, por exemplo, uma cadeira, não pode ser uma mesa. Então, é a essência da coisa. Perfeito? Já o significante está formado por el aspecto fonológico, por los fonemas de esa palabra, ¿no? Es la cadena de sonidos, ou grafías, a cadeia de sons, ou as letras. Por ejemplo, la palabra aquí mesa, ¿no? Está formada por los fonemas M-E-S-A y, por lo tanto, por las letras M-E-S-A. El significante solemos llamarlo imagem acústica, também em português. Por quê? Quando eu não preciso ler, eu tenho uma representação psíquica desses sons e das letras na minha mente. Assim, de acordo com Saussure, lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto e uma imagem acústica. Ou seja, o que o Saussure fala sobre o signo e a imagem acústica? O signo vai unir o seu conceito, o seu sentido, o seu conteúdo e a sua imagem acústica, a forma como esse conteúdo aparece na língua, seja escrita ou seja falada. En ese caso tenemos entonces aquí la palabra café, que es el signo lingüístico, ¿no? La palabra café está formado por el significado. ¿Qué es el significado? Una bebida, ¿no? Que se suele beberla caliente. Ya el fonema aquí, el sonido, sería el significante. K-A-F-E, la imagen acústica. ¿Tranquilo? Entonces, de ese modo, la relación entre lengua y el signo lingüístico. El signo lingüístico, la palabra está formada por el significado, el contenido, más el significante. Perfecto. Entonces, el significado, el contenido, más el significante, que es la imagen acústica, la concretización de esa palabra. Ya la palabra, entonces, tiene una imagen y un sonido, como la cuestión del café. Entonces, el significado está asociado a la imagen, al sentido. El significante al sonido, que es la imagen acústica, la representación de los fonemas y la representación de las letras. Entonces, aquí, por ese proceso de comunicación con respecto al signo, al que Saussure estipuló el signo y el proceso de comunicación acá representado por un esquema de Quilles. Entonces tenemos el hombre como fuente de información que transmite un mensaje, como lo estoy haciendo ahora. Esa transmisión, esa codificación, es decir, esa transformación del mensaje en código se da por el aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? Son todos los órganos
involucrados, más adelante vamos a verlo ahí con más detalles, son todos los órganos involucrados en el habla. A partir de eso yo tengo una señal emitida, por ejemplo la voz. Esa voz que se pasa por medio de una onda sonora llega al oído de la otra persona. Entonces la otra persona, el receptor, recibe esa señal. Y esa señal es recibida por el oído y pasa por un proceso de descodificación. Es decir, yo transformo lo que me ha llegado por medio de lengua, código, en ideas. Perfecto. De ese modo, el mensaje llega al destino, es interpretado por el hombre. Entonces, todo ese proceso se da por medio de los signos. Perfecto. Después, yo les dejo una indicación de vídeo, el signo lingüístico. Perfecto, el signo lingüístico pueden buscarlo ahí en YouTube. Hay toda una definición de signo lingüístico. Hay varios vídeos también sobre el signo lingüístico. Si quieren repasarlo, pueden buscarlo ahí. Entonces, la relación entre lengua y signo lingüístico. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué partimos del signo? Porque el signo es la unidad que forma la palabra. La palabra es la unidad mínima de la lengua. Y el signo lingüístico está compartido entre lengua y habla. Perfecto. Saussure se dedicó a la lengua, entonces la unidad mínima de la lengua, la palabra, el signo lingüístico. El signo lingüístico está compartido en dos facetas, el significado y el significante. Entonces aquí, el significante está más al ámbito de la lengua. Entonces el significante de la lengua escrita. Es decir, la secuencia de letras y de los fonemas. La secuencia de letras y de los fonemas, el significante de letras y los fonemas es objeto de estudio de la fonología. Entonces, la fonología es la ciencia que estudia letras y fonemas. Ya el significante del habla, la imagen acústica que llega por onda sonora a otra persona, ya es algo objeto de estudio de la fonética. Entonces, la fonética va a estudiar los sonidos como llegan al receptor. Los sonidos como ocurren, como pasan ahí al aparato fonador. Ya la fonología va a estudiar las cuestiones más dedicadas a la lengua y a las letras, su representación por medio de fonemas. Perfecto. Entonces, aquí tenemos nuestras principales referencias de la clase para que busques ahí estudiar más. Entonces, Carvalho, para compreender Saussure, Fundamentos de Visão Crítica. Carvalho hace ahí todo un estudio sistematizado de lo que sería la Parole para Saussure. Quilles, que es una obra de referencia que vamos a usarla a lo largo de toda la disciplina. Principios de Fonología y Fonética Españolas. Ese libro es una referencia en el área de la fonética y de la fonología. Vamos a estudiarlo ahí, vamos a repasarlo a lo largo de nuestra disciplina. Tratado también de Fonética y Fonología Españolas, también de Quilles. Entonces ya nota que Quilles no tiene una obra, Quilles tiene varias obras a lo largo ahí de la fonética y de la fonología. No es un gran estudioso del área. Y la propia obra de Saussure, por la que partimos del signo. Quando vamos a estudiar um conceito de um determinado autor, é interessante que la estudiemos por las palabras de ese autor, por la obra de ese autor. Então, aqui é o curso de Lingüística General. E vale señalar aí, porque pienso yo, la mayoría de ustedes es de nativos de lengua portuguesa, ¿no? Y, por lo tanto, en las disciplinas de letras, lingüística, vuelta hacia la lengua portuguesa, también leerán las cosas de Saussure, porque Saussure habló de la fonología y la fonética en general para las lenguas y no solo para español. Pero vale señalar que la traducción de Saussure para el español es mucho mejor que la traducción, mucho más comprensible que la traducción para el portugués. Perfecto. Entonces espero que esa clase
les haya servido como inicio a los estudios de fonética y fonología. Hasta luego. Perfecto, ahora vamos a solucionar nuestra actividad de número 1. De acuerdo con Saussure, ¿cuáles son las principales diferencias entre lengua y habla? ¿Por qué es importante saber eso? Porque es a partir de las diferencias que Saussure se dedica al estudio de la lengua, hace esa separación. Sabemos que no debemos privilegiar la lengua en detrimento del habla, pero eso lo sabemos actualmente. A la época de Saussure, la obra de Saussure inauguró la lingüística como ciencia. Perfecto. ¿Y cómo se define el signo lingüístico? Entonces acá, primeramente, para Saussure, la lengua era algo que era colectivo, es el conjunto de posibilidades del signo lingüístico, es decir, es el aspecto social. Entonces, un hablante tiene contacto con la lengua y esa lengua le ofrece posibilidades de uso. Ese conjunto de posibilidades de uso del signo lingüístico es la lengua, que es colectiva, es social, es tenida como más estable. Y de acuerdo con Saussure, era homogénea, ¿no? Hoy día ya sabemos que no lo es. Ya la parole o el habla sería la realización concreta, es decir, la concretización de estas posibilidades lingüísticas del signo ofrecidas por la lengua. Entonces, la lengua, algo más estable, colectivo, uso de posibilidades, un ofrecimiento, una rama de posibilidades. La parole, el habla, la concretización de estas posibilidades y por lo tanto es individual. Y es como siendo individual, la parole o el habla es heterogénea. Perfecto. Ahora aquí el signo lingüístico sería que la palabra, la unidad mínima de la lengua, ¿no? Entonces, todo signo lingüístico está formado por un significado más un significante. El significado sería la idea que tenemos de un determinado concepto, o decir, la idea o concepto que asociamos en nuestra mente a algo concreto. Es la idea o el concepto que tenemos de algo. Por ejemplo, mesa. Cuando decimos mesa, todos tienen la idea o concepto de que mesa es un objeto que sirve para alimentación, para estudio. Es esa idea, es el significado. Entonces, todo signo lingüístico está formado por un significado más un significante, que ya a lo largo de nuestra clase 1, ya lo definimos ahí como siendo imagen acústica. Entonces, ¿qué es ese significante? Está formado por el aspecto fonológico más el aspecto gráfico. Es decir, la cadena de sonidos más la grafía, la cadena de letras. Entonces, no necesariamente el significante necesita ser oral. ¿Por qué? Las letras ya representan esa fonología. Entonces, por eso hablamos de imagen acústica. Perfecto. Así, el significante de mesa está constituido por 4 sonidos, M, E, S, A. Si lo escuchamos, pero no está obligatorio que sea hablado. Y las letras M, E, S, A, la grafía. Entonces, tenemos ahí la fonología, que va a ocuparse más del significante de la lengua, y la fonética, que va a ocuparse más del significante del habla. Por eso ha sido tan importante que hubiéramos partido nuestra disciplina, nuestra asignatura del concepto de signo, de los orígenes de la lingüística. Porque todo parte siempre de un origen. Y la lingüística, la fonética y la fonología tienen ya un capítulo específico dedicado a la fonética y a la fonología en la obra que inauguró la propia lingüística, curso de lingüística general del propio Saussure. Perfecto. Entonces espero que estos conceptos de signo y de la diferencia entre lengua y habla estén claros a ti. Hasta luego.